Mañana vamos a conversar con David Ramírez, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. David, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días. Pues buenos días. Han presentado un estudio interesante, la verdad. Este estudio de México Evalúa es un estudio sobre el homicidio, los homicidios en Nezahualcóyotl, Estado de México. Han detectado que el 47% de los homicidios se detecta en 10 colonias del municipio, marcadamente ahí. Sí, eso es correcto. Este trabajo que nosotros presentamos el día de ayer en realidad tiene su origen en un trabajo que presentamos hace un año y fracción sobre los homicidios en la Ciudad de México. Y esta es como la evolución del trabajo que hemos realizado. Y manda mensajes muy claros. El primero justamente hacia lo que tú mencionas, que el homicidio, la violencia letal, no es un fenómeno que se encuentre disperso de manera homogénea en todos lados, sino que es un problema que se concentra en zonas muy específicas, solamente en algunas comunidades, en algunas colonias, en algunas AGEPs, que es una unidad muy pequeña, y la idea es que si tenemos la capacidad de detectar estos lugares donde se concentra la mayor proporción de homicidios, entonces las posibilidades de poder atenderlo con políticas públicas focalizadas, diseñadas a la medida, es mucho más grande. Eso suena muy interesante, pero ¿qué políticas públicas, supongamos, estas 10 colonias de Nezahualcóyotl que concentran la mitad, casi la mitad de los homicidios en ese municipio, qué políticas públicas se pueden realizar? Mira, es algo que ha estado muy estudiado en distintas partes del mundo, incluido en contextos latinoamericanos, y se llama la estrategia de trabajo policial en puntos críticos o hotspot policing en la terminología en inglés, y que básicamente el punto de partida es esta identificación muy puntual de los lugares en donde se concentra, entender cuál es la dinámica de la violencia, porque no toda la violencia es igual, ¿no? Puede haber un homicidio por algún conflicto entre vecinos, puede haber un homicidio por peleas entre bandas, puede haber homicidios por problemas entre narcomenudistas, o como hemos visto en el caso de Nesa, un alto porcentaje de homicidios están relacionados con el robo a vehículo, con violencia. Entonces, ya que tienes identificado eso, puedes diseñar estrategias muy focalizadas para hacerlo. Por ejemplo, con el tema de las peleas entre pandillas en lugares específicos. Ahí una de las cosas que está muy probada que tiene éxito es no solamente incrementar el patrullaje, tener vínculo con los vecinos para tener información sobre la dinámica que hay entre las pandillas, y con esa información poder detectar a los miembros de las pandillas que tienen mayor potencial de llevar a cabo un acto violento. Entonces la policía y hasta otras partes otras herramientas del municipio, digamos, se ponen en contacto con estos personajes que tienen mayor potencial de llevar a cabo violencia, y mandan mensajes para decir los tenemos ubicados, y si hay algún tipo de comportamiento violento, entonces vamos a tomar alguna acción en contra de ustedes. Eso se llama disuasión focalizada. Entonces hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer para poder atender esto. Suena muy interesante porque a veces me pongo a pensar, si son estas 10 colonias y se ha hecho en otras ciudades tal vez, pues vamos a poner más alumbrado, vamos a poner más patrullas, va a haber más vigilancia, botones de pánico o botones de seguridad para quien vaya por ahí y entender efectivamente cuál es el problema. Puede ser narcomenudeo, como tú comentas, puede ser robo de auto, y en este caso, al hacer acciones focalizadas, se tiene más probabilidad de éxito para erradicar, en este caso, el homicidio. Por supuesto, y de ahí se desprende otro mensaje muy importante, que este problema de inseguridad que vivimos en gran parte del país tiene solución. Nesa, recordemos que es un municipio con una gran densidad poblacional y que viene de acumular varios años de problemas de inseguridad que parecían que no tenían solución, pero con un gobierno que decide afrontar el tema a pesar de tener
pocos recursos de una manera distinta, que invierte en sus policías, que invierte con el vínculo con los ciudadanos, está dando pasos importantes. Todavía tiene muchas cosas que hacer, pero está dando pasos importantes y sobre todo, esta es una cosa que vale la pena dejar en claro, remarcar, es que sin tener que, o más bien desmarcándose de las estrategias punitivas que involucran mano dura o un contexto de militarización, etcétera. Suena interesante. ¿Y ustedes tienen estos estudios, entiendo, se los presentan a la autoridad respectiva, en este caso al municipio de Nezahualcóyotl? Porque, desde luego, ahí está la investigación, está el estudio, pero los que tienen que cristalizar eso son las autoridades, ¿no? Sí, por supuesto. Parte de nuestra metodología de trabajo es trabajar de la mano de las autoridades desde el principio mismo de la investigación. Los datos con los que hacemos esto son datos proporcionados por la misma autoridad. Toda la parte de trabajo en campo lo hacemos de la mano con la autoridad, los entrevistamos, los acompañamos en su trabajo y obviamente antes de presentar los resultados tenemos talleres para discutir el análisis y las conclusiones para que justamente ellos puedan aplicarlo, ¿no? ¿Y cuán diferentes son las políticas focalizadas, en este caso, por ejemplo, que tú pones en el estudio de este programa de seguridad de México Evalúa, a cuando solo hay, digamos, campañas muy genéricas que dicen no consumas drogas o vamos a darnos abrazos en lugar de balazos, ¿no? Sí, es la diferencia como el día y la noche, ¿no? Está muy documentado que, por ejemplo, para el caso del combate para desincentivar el consumo de drogas, las campañas no funcionan. Eso hay evidencia acumulada en todas partes del mundo. Son un tiradero de dinero. Hay otro tipo de cosas que sí funcionan y esas son políticas públicas focalizadas, basadas en evidencia y evaluables. Se me ocurre pensar, y digo, tú eres el experto, que tal vez en campañas contra el consumo de drogas, pues vamos a poner parques, zonas recreativas donde están los jóvenes, darles posibilidad de estudios para artes, no sé, otras cuestiones que los alejen de este mundo, ¿no? También actividades o hasta empleos. Sí, hasta ir más allá. Obviamente está el punto de la legalización, pero también está el punto de información para a partir de tomar el consumo problemático de drogas como un problema de salud. Entonces también se le tiene que dar no solamente las opciones para que puedan ser atendidos, sino información, pero realmente basada en el consumo. Es decir, que si uno no está en posición de evitar que tengan un consumo, sí que tengan Sí. orientarlos para que tengan un consumo que no los perjudique y que tengan acceso a servicios de salud que pueda ayudarlos a combatir una adicción. Ese sería el enfoque. Sin duda, pues David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúo, te agradezco mucho, realmente valioso este estudio que han presentado ustedes sobre la violencia, la inseguridad en Nezahualcóyotl. Buen día. Muchas gracias, Héctor. Un gusto como siempre. Hasta luego. Gracias.